Si un sábado por la noche decides caminar por las calles del centro histórico de Puebla, encontrarás una vasta diversidad. Si caminas por el Zócalo, seguramente te encuentres a más de un turista y a personas disfrutando de un café en los portales. Si caminas hacia el norte por la 5 de Mayo, el panorama comienza a cambiar poco a poco. Los negocios van cambiando y la gente con la que te cruzas es distinta. Si llegas a la 8 Oriente Poniente, vas a encontrarte con distintos puestos en la orilla de la calle, vendiendo una gran variedad de artículos y, por supuesto, antojitos y comida típica de Puebla. Pero aquí, a diferencia de las calles del Zócalo, ya no ves turistas, ni señores con trajes o mujer con vestidos elegantes, y la comida no es servida en bonitos platos de Talavera. Pregúntate entonces, ¿por qué? ¿Por qué es diferente comer en un restaurante de los portales que en uno de los puestos de la 8? ¿Por qué si compras la misma comida en estos lugares pagas más en uno que en otro? ¿Y por qué es diferente trabajar en los portales que en un puesto de semitas? ¿Por qué a uno se le llama trabajo informal? La Organización Internacional del Trabajo dice que quienes se dedican al trabajo informal son aquellas personas que desde su condición actuante como generadores de bienes y servicios no deriva la cobertura de la seguridad social ni emana la posibilidad de ejercer derechos. Lo que esta definición no contempla es que tampoco tienen todas las obligaciones que vienen añadidas a la clasificación de formal. He aquí una de las razones por las que este tipo de trabajo constituye un problema para el Estado y que lo diferencia del trabajo formal. El trabajo informal está presente en la actividad económica de todo el país. El fenómeno de la venta informal en la ciudad de Puebla tiene un trasfondo histórico, tal como lo señala Abraham Quiroz Palacios en Las luchas políticas en Puebla, periodo 1961-1981. Según Quiroz, la mayoría de las personas que conformaban el comercio ambulante en el centro de Puebla provenían del sector rural y de municipios de la entidad. Estos llegaban a la capital en busca de mejorar su condición socioeconómica, y en uno de esos medios fue autoemplearse en las calles del centro de la ciudad vendiendo desde comida hasta ropa. En la actualidad, esta forma de trabajo sigue estando presente en la ciudad. Si bien se han creado diversos proyectos para tratar de liberar al centro histórico de los ambulantes, aún hay una gran presencia de estos en algunas partes del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, estas políticas públicas orientadas al embellecimiento de la ciudad no han parado, pues en marzo de este año el secretario de Gobernación Municipal de Puebla, Manuel Castañeda Rodríguez, declaró que gracias a una contabilización ordenada por el ayuntamiento se pudo identificar la presencia de 1.800 vendedores ambulantes en el centro. Y en respuesta a esto anunció la implementación de un nuevo reglamento que contemplaba la reducción a solo 700 en la primera etapa. Este reglamento establece un horario de venta en el centro de la ciudad, el cual contempla un permiso de lunes a sábado de las 10 a.m. a 6 p.m. para que los domingos no exista presencia del comercio informal. Castañeda también informó que confiaba que una vez aprobado este reglamento se puedan aplicar los operativos necesarios para que se cumplan estos operativos, como nos comenta un vendedor de empanadas a las afueras de la Plaza Victoria. Incluyen el decomiso de mercancía, la implementación de cuotas o mordidas y, por supuesto, el desalojo violento que algunas veces conduce al encarcelamiento de los vendedores. En el discurso de los políticos, este tema es abordado desde una falsa tolerancia, en la que hay una supuesta preocupación por los empleos de los más desprotegidos, pero aún así se toman decisiones que los afectan y que buscan enviarlos a lugares en los que no son visibles. Por ejemplo, en julio de este año el alcalde Antonio Gali respondió a las acusaciones que se le hacían por la supuesta creación de un impuesto a los vendedores ambulantes. El edil aseguró que «Mi primera respuesta fue no, porque hay muchas necesidades por parte de estas personas. Mi posición es más bien que se realice un reordenamiento y ayudarlos con casetas y reubicación». Todo este discurso está insertado en la ideología de la clase dominante, el neoliberalismo, pero para entender el porqué del conflicto es necesario hacer un viaje al pasado. A finales de los años 70 y principios de los 80, el modelo económico en México era una versión del Estado benefactor keynesiano, el cual es reconocido por las políticas dirigidas a la seguridad social y a la protección de la clase trabajadora, con la introducción del modelo neoliberal y los diversos acuerdos internacionales que se firmaron. Las relaciones en el mercado mexicano comenzaron a cambiar. Para que se crearan las condiciones que propiciaran la libre competencia era necesario de regularizar el mercado. Es así como el Estado se convirtió en lo que Bourdieu denomina campo burocrático, un espacio donde distintas fuerzas rivalizan por la definición y distribución de los bienes públicos, pero las fuerzas que compiten dejan fuera a la clase obrera, pues son sectores de la clase alta y la clase política quienes buscan el poder.
Se le dio prioridad a los sectores empresariales con medidas como la reducción de impuestos, el recorte presupuestal a los programas de ayuda social y de salud, y acciones orientadas a la disminución de salarios y cambios en la jornada laboral. Todo esto generó un ambiente en el que muchas personas quedaron desempleadas y tuvieron que buscar su sustento en el trabajo informal, no sin sufrir abusos constantes por parte de las autoridades y un desprecio de parte de las clases alta y media de la sociedad poblana. En respuesta a este abuso y precariedad de su forma de trabajo y como defensa ante los ataques que el gobierno de la ciudad lanzó contra ellos, los ambulantes comenzaron a organizarse, aunque no eran conscientes, se establecieron como clases, pues como dice Weber, las clases sociales se definen por la relación económicamente determinable entre sus miembros y el mercado. Un ejemplo de organización es la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre. En la actualidad, los vendedores ambulantes de comida que se sitúan en el centro de la ciudad continúan sufriendo discriminación y abuso por parte de las autoridades municipales y siguen recurriendo a la organización para defender sus empleos. Un señor que vende empanadas en la calle 5 de Mayo, el cual no quiso otorgarnos su nombre, nos comentó que ante el continuo abuso de las autoridades, extorsiones y cobro indebido de cuotas, se unieron con otros 19 vendedores de comida y artículos tradicionales de Puebla para ampararse de tales comportamientos ilegales. Inclusive nos mencionó que a los miembros de ese grupo que demandó ante el Tribunal Legal de Protección no los pueden retirar de donde realizan sus ventas. Sin embargo, él mismo reconoce que la gran mayoría de los vendedores de comida en otras calles se encuentran desprotegidos y están a la merced de lo que la autoridad mande. Con este ejemplo nos podemos remitir a la categoría de partido, igualmente propuesta por Weber, en la cual se refiere a que los miembros de determinada clase social se agrupan para tener un impacto político. En el sentido del empleo, el impacto buscado fue legal, no tanto político, en busca de no sufrir los abusos económicos y de poder. En el caso de la 28 de octubre se buscó el apoyo de partidos políticos de izquierda, después de crear el movimiento, pero en otros casos, como en el de la Antorcha Campesina, se creó el movimiento desde el partido político. Para las clases altas y medias de la sociedad, en Puebla, el ambulantaje representa un problema social, pues le resta belleza a la ciudad. Esto está acompañado con diversos prejuicios por parte de la clase dominante sobre los ambulantes, otorgándoles una imagen de delincuencia, de ser insalubres, etc. Se trata entonces este fenómeno como un problema que tiene que ser resuelto. Resultan impresionantes las recientes declaraciones del pasado mes de julio del año en curso por parte del alcalde de Puebla, Antonio Gali, donde menciona que no ha de implementar nuevos impuestos a los vendedores informales del centro histórico de Puebla, pues consideraría afectar aún más a un sector ya desfavorecido, pero sí que ha de reubicarlos para que paulatinamente se vaya haciendo un aseo y limpieza al centro histórico. En efecto, las personas que no se dedican a los sectores de la venta ambulante de comida les consideran a estos como un estorbo para sus negocios y a la sociedad en general, considerando muchos de ellos que dan mala imagen a las ciudades afeándolas. Un ejemplo de esto nos lo da Mauro Nava cuando le dice a Rita Amador, miembro de la 28 de octubre, que queremos una Puebla que se vea bonita, lo demás no nos interesa. Le había dicho este mismo Mauro Nava a Rita Amador para justificar las acciones contra los ambulantes de la 28 de octubre. De acuerdo a lo anterior, podemos identificar la existencia de intenciones de reclusión y estratificación social que se muestra en la manera de distribuir los sectores y las clases sociales en la ciudad. Esto quiere decir que el gobierno busca reubicar a los vendedores ambulantes en general fuera del centro, enviándoles más a la periferia. De lo que se acaba de decir, hay una relación directa con la subclase inglesa denominada chaps, lo cual también ha sufrido desplazamientos hacia las afueras de la ciudad. Entre más lejos del centro, mejor. Por lo cual, tanto los chaps como los vendedores ambulantes de comida que se aposentan en el centro de la capital mediante acciones políticas son segregados y segmentados de los espacios donde el resto de la sociedad se desenvuelve. Sin embargo, a los chaps, mediante un discurso político mediocrático, se busca discriminar a los sujetos que conforman dicha subclase, y de la misma forma se hará con nuestros vendedores formales de alimentos del centro de la ciudad de Puebla, mediante la discriminación, relegación y demeritación. En conclusión, hemos aprendido que tras un fenómeno social siempre hay condiciones históricas que lo propiciaron, así como una interrelación entre hechos que genera condiciones futuras para permear de determinados colores los fenómenos que aún no se dan. Finalmente, hacer un estudio de las problemáticas sociales más a fondo de lo meramente inmediato aporta un sentido más amplio a la comprensión de un fragmento de la realidad, así como de una crítica mejor sustentada.